A mí el Bilbao de antes era más pueblo, era más pueblito, era más cercano, nos conocíamos más. Ahora es más urban, más internacional. El de antes era más gris, el de ahora es más azul, si quieres. Pero a mí el de antes también me gustaba, ¿eh? Sonido metálico, metal y piedra chocando y... Casi como la banda sonora de Bilbao, ¿no? O por lo menos para mí, un toque más auténtico, ponerle música a la historia de Bilbao, sí. Yo creo que Bilbao son las 7 calles y la ría. Las 7 calles y la ría que nos conecta con el mar, con el Abra y a través de ella hacia el mundo. Eso es Bilbao, ¿no? Una arteria hecha por la ría que nos conecta desde el cogollo, que son las 7 calles, al mundo. A través de la ría ha habido comercio, ha habido industria, ha habido cultura, ha habido infinidad de desarrollo y es un poco, yo creo, que el elemento aglutinador y además que genera un sentimiento de pertenencia integrador. La ría es algo que está muy dentro, yo creo, de bilbaínos y bilbaínas. Con la Guerra Mundial, los norteamericanos necesitaban tener barcos de alto porte, de hierro, rápidamente. La grúa Carola nació con ese propósito. Es la primera grúa de pórtico en celosía, capaz de cargar toneladas de piezas de hierro muy pesadas para poder ensamblarlas en el dique. Es la primera que hubo en el Estado y en 1954 es el año en el que se instala en el dique número 1. La Carola nace por esa transición del remachado, de montar plancha a plancha, pieza a pieza, a montar bloques, a montar unidades de montaje. Unidades, en este caso, serían, me imagino, de unas 50 toneladas, aunque luego aquí se montaron unidades de unas 80 toneladas se montaban. En la naval se llegaron a montar hasta de 200 y pico toneladas. Ya no queda ninguna, la más antigua es esta, la última que queda de... Luego había anteriores, yo me acuerdo de la ría, las de vapor de 1 tonelada, detrás de la Riaga, las he visto yo. Las gabarras subían hasta por encima del puente San Antón. Todo lo que venía por el ferrocarril lo descargaban y lo cargaban ahí. Había 3 grúas ahí. Y yo recuerdo de ellas, ¿eh? Las grúas formaban parte de ese paisaje industrial, de ese paisaje infantil de un niño de los años 80, ¿no? Que recuerdo el limpiaparabrisas siempre funcionando con el sirimiri clásico y las grúas de fondo, ¿no? Sí tengo recuerdos de la Carola. Pues, hombre, yo la conocí en la grada, trabajando. La he visto trabajar en la grada. Entro en la naval con 15, de aprendiz paso a oficial, de oficial paso a delineante, de delineante paso a proyectista, de proyectista paso a ayudante ingeniero, de ayudante ingeniero paso a ingeniero. 40 años de servicio. Todas estas son las cuadernas que lleva el barco. Esta es la popa y la proa. Pero esta mesa se trajo de la naval y esta pertenecía a la sala de trazado. Cuando se levanta, se termina de hacer el trazado en el suelo a tamaño natural, se empiezan a hacer a 1,10, siempre en estribor, en la derecha, se hace proa y en babor, a la izquierda, se hace popa. Bilbao es una villa comercial que tenía rutas comerciales con el norte de Europa y que se conectaba por mar. Entonces, la construcción naval está inserta en la historia de Bilbao desde sus orígenes. En un momento dado, ya en los 80, la crisis industrial acaba en una reconversión brutal, tenemos las inundaciones, Bilbao toca fondo, se tiene que idear una nueva ciudad. El puerto exterior permite que toda la industria y toda la infraestructura portuaria salga del centro de la ciudad y vaya al Abra exterior, libera una serie de espacios que permiten reconcebir la ciudad.
Estar dentro de la Carola es una sensación alucinante, ¿no? Porque es un punto de vista de Bilbao que nadie puede ver realmente, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de entrar a las entrañas de la Carola, subir y contemplar Bilbao desde arriba es ver lo que la propia Carola ha estado viendo, ¿no? desde el inicio, ¿no? Como testigo de esa transformación urbana de Bilbao, ¿no? Ahora la vemos ya con cómo es este Bilbao moderno actual, pero la realidad es que desde esa visión han pasado muchas cosas a lo largo de los últimos 30, 40 años, ¿no? Carola ha sido testigo de muchísima historia nuestra, ¿no? Porque claro, desde el 54 hasta ahora han pasado muchas cosas buenas y malas, ¿no? Había mucha violencia de todo tipo en nuestro país y encima la violencia del cielo. O sea, fue un año en el que en el 83 cayeron chuzos de punta, tanto que tuvimos las inundaciones. Luego en invierno nevó muchísimo, o sea, llegando a 1 metro de nieve. O sea, fue un año tremendo, ¿no? Han quedado pocos elementos icónicos de lo que ha sido la actividad industrial en nuestro margen, en la margen izquierda de la ría, y eso es muy doloroso, ver cómo se va destruyendo eso, porque es nuestra memoria. Nosotros somos lo que hemos sido y tenemos que ser conscientes de que hay que estar orgullosos por ese tipo de historia, ¿no? Carola Arenarima es un proyecto que tiene como objetivo poner en valor ese patrimonio precisamente industrial, ¿no? No solo el físico, el que ha perdurado desde entonces, sino el que está en nuestras memorias. De esta forma conseguimos que la gente joven conozca su ciudad desde el pasado, ¿no? Y de alguna forma conectamos el pasado y el presente de Bilbao a través de esa pieza icónica, ¿no? Esa escultura urbana que es la Carola, más allá de una grúa, para nosotros es una escultura, no es una obra de arte ya per se, ¿no? del entorno industrial, de la arquitectura industrial de Bilbao. Y sí que es cierto que en el momento actual estamos perdiendo hacia un modelo cultural más globalizado, quizás, que hace que se pierda precisamente esa esencia de Bilbao. Yo creo que el material de Bilbao es el hierro, vamos. Somos bastante duros por eso. Cada día la están cerrando más y la terminarán cerrando y no veremos ningún barco en Bilbao. Hay que pensar que todavía no hace tantos años entraban barcos de 70, 80, 100 metros de eslora hasta bastante más adentro del puente de Deusto. Y que yo he visto descargar a mano barcos de 60 metros en el Arenal. No hace tantos años. Es complicada, la carpintería de Ribera es complicada, no es algo cuadrado, ¿no? Que tú ves en un plano y dices, bueno, proyectas, haces en cuadrado. Esto es un poco como construir y dibujar el Guggenheim, ¿no? Las líneas, las formas, cómo se revuelven las maderas. Entonces, que a lo mejor es un poco más especial ese tipo de restauración, pero alguien tiene también que hacerla, ¿no? Y tampoco me imagino que hay mucha gente haciendo ese tipo de restauraciones. Reparaciones sí, pero restauraciones para que las embarcaciones se conserven a futuro como eran o como han tenido que estar, yo creo que hay poca gente haciéndolo. Pues hay que volver a limpiar todas las letras, y volverlas a pintar en condiciones, hacer la línea de flotación con condiciones, todo esto. Las letras por dentro, que están talladas, el Begoña, y luego se volverán a pintar otra vez, ¿vale? Todas estas masillas, lo limpiaremos todo, dejaremos todo lo que es la madera limpia. La grúa Carola me despierta ternura, como el narrador en una película. Desde ahí arriba, desde su atalaya, contando lo que va pasando. Con el fondo azul del cielo, tú sacas simplemente el gancho y sabes que estás hablando de Bilbao, ¿no? Podría ser una película chula.